Voy a mencionar algunas otras preguntas que aparecen en la escritura como para dar introducción a la reflexión que quiero compartir en relación a la cena del Señor. Y vamos a ubicar Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Una pregunta, ¿qué hombre es este? Haciendo relación a Jesús. Vamos a Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este, que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecado sino Dios? Nuevamente, otra pregunta interesante. ¿Quién es este que la naturaleza le obedece? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Y veamos lo que dice Mateo 12:23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Y en base a esta y muchas otras preguntas que encontramos en la Escritura, he titulado la reflexión de esta mañana, ¿quién dices tú que soy yo? Quiero que a lo largo del servicio hagamos el esfuerzo en medio de ese torbellino de pensamientos que puedan estar en este momento en nuestro interior, preocupaciones, angustias, miedos, ansiedades, pero que sobre todo eso usted tenga esta pregunta, que usted fije esa pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Y no se lo estoy preguntando yo, se lo está preguntando Jesús. ¿Quién dices tú que soy yo? Y vamos a la escritura, Mateo 16, por favor. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el versículo 15, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Cesarea de Filipo, él no estaba ahí con sus discípulos por casualidad. Cesarea de Filipo era una región que estaba envuelta en mucha confusión, espiritualmente hablando. Y allí, en ese lugar de confusión, Jesús lleva a sus discípulos no porque no supiera la respuesta, sino para exponer el corazón de los discípulos. Y fíjense que comienza primero preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Si yo les hiciera esa pregunta a algunos de ustedes, ¿qué dice tu familia? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dice tu esposo que no es cristiano o tu esposa que no es cristiana o tus hijos? ¿Quién es Jesús? ¿Qué responderían? ¿O qué responderíamos? Y fíjense que los discípulos comenzaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿por qué? Porque asociaban la predicación de Jesús con la predicación o el mensaje central de Juan el Bautista. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentimiento. Entonces comenzaron los discípulos a asociarlo por una acción que Jesús hacía. Juan el Bautista. Luego dicen, con Elías. ¿Por qué creen ustedes que asociaron a Jesús con el profeta Elías? Por los milagros, por los poderosos milagros que hizo el profeta. La gente decía, se parece a Elías, por los milagros que hacía. Luego dijeron, Jeremías. ¿Por qué Jeremías? Jeremías fue uno de los profetas más compasivos. Cada vez que él tenía que dar alguna profecía, lloraba, se lamentaba por la dura palabra que tenía que entregar. Asociaron el mensaje o el accionar de Jesús con la compasión del profeta Jeremías. Y luego dijeron al final, o con algunos de los profetas. ¿Por qué con algunos de los profetas? Porque los profetas de la antigüedad eran hombres y mujeres
que tenían convicción en su mensaje. Tenían convicción en que el mensaje que iban a entregar era un mensaje que venía de parte de Dios. Jesús en ningún momento en su transitar por la tierra dudó ni titubeó y siempre lo decía: lo que escucho de mi Padre, eso hablo. Lo que mi Padre me dice, eso hago. A pesar de todos los escenarios en contra que tenía, nunca tuvo la duda de que lo que hacía era porque el Padre le había enviado. Entonces, si nos ponemos a ver, habían algunas cosas que hicieron pensar a la gente en que Jesús podía ser algunos de estos. Juan el Bautista, Elías, los profetas, por su accionar. La mayoría de estas referencias estuvieron basadas ¿en qué? En lo que Jesús hacía. Milagros, su forma de hablar, su forma de ser compasivo. Se centraron en el hacer, en lo que se veía. ¿Será que a nosotros nos pasa lo mismo? Si nos preguntamos allí, usted comienza a preguntarse, ¿quién digo yo que soy Jesús? Probablemente usted va a comenzar a hacer referencia a las cosas que Jesús ha hecho por usted. Me sanó, en un momento de crisis me proveyó, iba a tener un accidente y me libró, iba a aquello y el Señor. Y comenzamos a enumerar una cantidad de beneficios que Él ha hecho por nosotros. Pero aún así, Jesús no se quedó conforme con la respuesta y eran respuestas buenas, eran respuestas asociadas a Él, a lo que realmente Él hacía. Pero Jesús quería llevar a los discípulos a un espacio donde diariamente nos quiere llevar a nosotros. Y es a que nosotros podamos ver desde el corazón, desde la intención, responder esta pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? No desde el hacer. Y para yo poder dar esta respuesta, tiene que ser por revelación. Fíjense lo que dice más adelante en el versículo 16 del mismo Mateo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en el 17 le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. ¿Y será que Pedro no tenía suficientes argumentos como para dar una respuesta a esa pregunta? Si venía caminando con Jesús, venía viendo los milagros que Jesús hacía, venía viendo cómo Jesús manifestaba su poder en medio de la gente, en medio de los enfermos, en medio de los endemoniados. Tenía como para dar una respuesta cuando Jesús preguntó: ¿quién dices tú que soy yo? Sin embargo, la respuesta que él le dio, Jesús le dijo: no te lo reveló. Y a ese nivel es que el Señor nos quiere llevar. Que la respuesta que demos diariamente a esta pregunta sea por revelación y no solo por lo que Él hace por nosotros, no solo por lo que Él nos da, no solo por lo que Él manifiesta. ¿Quién es? ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién dices tú que soy yo desde la revelación? ¿Tiene usted esta mañana respuesta a esa pregunta? ¿Desde la revelación? Quizás sí, quizás ya usted la tiene muy clara. Pero no es una pregunta con una respuesta tan sencilla de dar. Cuando lo hacemos desde la revelación de quién es Él para nosotros, no por lo que nos da, no por lo que ha hecho. Veamos Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa parte del oriente, fíjense que no describe, pero algunas literaturas hacen alusión que esa parte del oriente puede estar relacionada con Persia, con Babilonia o Arabia. Es decir, que estos sabios
que nosotros en algunas partes aparecen magos, ¿verdad? Y nosotros, o la tradición celebra en enero los 3 Reyes Magos, pero más allá de eso, ¿verdad? Dice la Escritura que vinieron unos sabios, en algunas partes dice magos, y fíjense cuando llegaron diciendo, en el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cuál fue la pregunta que ellos hicieron? Ellos llegaron y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y era gente que venía de otra parte, que no estaban allí en Judea, no estaban en Belén, no pertenecían quizás al círculo más cercano de donde nació Jesús. Ellos vinieron con una revelación de que el rey había nacido. Vinieron con una revelación. Ellos no vinieron preguntando, ¿dónde está el que va a ser el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Quién dices tú que soy yo? Pregunta Dios. A ellos se les reveló como rey, rey de una nación, rey de una generación que hoy por hoy nosotros adoramos. Una respuesta, una revelación trascendental, el rey. Veamos lo que dice Lucas, capítulo 2, versículo 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aquí simplemente le está diciendo, hasta que no veas al ungido no vas a morir. Aquí no está describiendo cómo era el ungido del Señor. No lo está describiendo. Simplemente le está diciendo, cuando lo veas, ahí llegó tu tiempo. Y él estaba en una condición de cuántos niños quizás no vería a diario. ¿Por qué? Porque dice el versículo 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, la circuncisión. Simplemente un niño más que fue al templo a cumplir el rito de la ley. Pero dice el versículo 28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos hoy tu salvación. ¿Qué se le reveló a Simeón? No lo externo, no que era un niño judío más, no que era uno que había ido a cumplir el ritual de la ley. Se le reveló lo que estaba dentro de él, que era el Salvador de la humanidad. Fíjense que él no emitió más palabras, simplemente, Señor, haz conforme a lo que has dicho, porque hoy mis ojos han visto al Salvador. Se le reveló a quien tenía en sus brazos. ¿Quién dices tú que soy yo? Para aquellos sabios o magos, el rey de los judíos. Para Simeón, la salvación estaba en sus brazos. ¿Quién dices tú que soy yo? Juliana, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Cuál es la revelación que tenemos de Él? ¿Cuál es la revelación que tenemos de Cristo? Juan capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense cómo Juan lo describe. Juan describe a Jesús y estaba reconociendo como el Cordero inmolado. En el antiguo pacto,
¿Qué era lo que hacía cuando sacrificaban un cordero? Lo que hacían era, en esa acción, cubrían el pecado del pueblo. Pero cuando vino el cordero inmolado, ¿qué fue lo que hizo con el pecado de la humanidad? No lo tapó, lo quitó. Lo quitó. A Juan se le reveló en ese momento que ese Jesús del quien él estaba anunciando, que venía después de él a nivel terrenal, pero estaba antes de él porque estaba desde la eternidad, era el Cordero Pascual que iba a quitar el pecado de la humanidad en el sacrificio que haría en la cruz del Calvario. Se le reveló una revelación eterna, porque tú y yo estamos hoy aquí a causa de ese sacrificio. ¿Quién dices tú que soy yo? Pregunta Dios. Neumer, ¿quién dices tú que soy yo? Luimar, ¿quién dices tú que soy yo? Colosenses 1:15, cuando se está escribiendo estas cartas, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo se está revelando aquí? Se está revelando Cristo en este momento como creador, como una figura o como el cumplimiento, mejor dicho, de lo que era la sombra. Él es el cumplimiento de esa sombra. Ya nosotros no vivimos en esa sombra. Nosotros vivimos en Cristo, quien es el cumplimiento de todo lo que se habló, de toda la simbología. Él es el cumplimiento y es en el tiempo en el que estamos. Por eso él pregunta, ¿quién dices tú que soy yo? Y algunos, bueno, tú eres el cordero que llevamos al templo el sacrificio. Sí, soy el cordero, pero no soy un simple cordero que va a tapar los pecados. O soy esto, o soy aquello, soy el cumplimiento. Soy el cumplimiento, soy la imagen del Dios vivo. Soy la imagen del Dios vivo. Luego vemos Juan capítulo 3, versículo 2, hablando de Nicodemo, un fariseo que era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. No le dijo Jesús, lo reconoció por lo que él era. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Que lo haya dicho el principal de los fariseos. Lo reconoce como maestro y luego le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoció la autoridad que Jesús tenía. Porque para obtener ese título de rabí o rabino, tenían que tener ciertas características, no solamente saber la Torá, no solamente enseñarla. Habían características que debía de tener la persona para obtener ese título. Y una de las cosas era la autoridad para las señales, los prodigios, los milagros, todo aquello que complementaba su enseñanza. La manera como mostraba y manifestaba el corazón del Padre, el corazón de Dios. Entonces Nicodemo reconoce la autoridad, la congruencia que había entre lo que decía, lo que enseñaba, lo que predicaba, la escritura que citaba con lo que hacía, cómo se comportaba. Se le es revelado como maestro, como rabí. Y sobre todo que lo reconoce como hijo de Dios. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Mateo capítulo 13,
versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Otra pregunta, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Hermanos, si nosotros observamos el detalle de lo que venimos leyendo, fíjense que describían una cercanía. Conocían, este es el hijo de fulano, su mamá, sus hermanos son este y este. Sus hermanas comparten con nosotros. Había cercanía, había una relación, lo conocían, sabían quién era Jesús. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la revelación no viene exclusivamente por cercanía, simplemente por tener información de quién es Jesús. No viene la revelación para responder, ¿quién dices tú que soy yo? No es suficiente. Fíjese que Jesús le dijo, muy bien, pero a causa de tu incredulidad, porque como a él no lo podemos engañar, a causa de tu incredulidad, no hizo muchos milagros en el lugar donde lo conocían, en el lugar donde sabían quién era él, en el lugar donde tenían información quién era Jesús. No hizo muchos milagros. Tenían la información, pero no tenían revelación de quién era Jesús. Y por no tener revelación, fíjense lo que hizo Jesús, lo acabamos de leer. No hago muchos milagros, no me manifiesto en todo lo que soy en este lugar porque no hay revelación de quién soy yo. Saben, lo verbalizan, pero no hay revelación. Por cuanto no hay revelación de quién soy yo, no puedo manifestar todo lo que soy. ¿Usted me escuchó lo que yo le acabo de decir? Y esta es una palabra, hermanos, que nosotros hemos mencionado muchísimo a lo largo de estos años. Porque si a mí no se me termina de quitar el velo, no se me termina de mostrar lo que ya está, no es que yo voy a descubrir algo nuevo, no. La revelación es para yo ver lo que ya está. ¿Y quién está? Desde la eternidad está Cristo Jesús. Yo hablo por mí, por Bianca, yo necesito que cada día se vaya develando más y más o se vaya manifestando el velo que fue quitado, el velo que fue rasgado cuando Él murió en la cruz del Calvario, porque ese es el punto, ¿sabe? Ya todo está listo, ya todo está listo. Hasta el velo que no nos deja ver ya fue rasgado cuando Él murió en la cruz. Pero a veces llevamos una vida con el velo. Qué tercos somos, hermano. Qué tercos somos, hablando de la humanidad. Qué tercos somos. Queremos revelación, pero ya se nos rasgó el velo y seguimos viviendo con el velo. El domingo cuando estábamos acá en el tiempo, cuando las chicas estaban cantando, yo decía, cónchale, hoy sí se celebra el domingo de resurrección y bueno, no preparé nada y tenía yo como que ese sentimiento allí. Y dije, bueno, no hice nada con la cuestión del domingo de resurrección y todo lo demás. Y vino para mí una pregunta. ¿Viven como resucitados? Porque con Él fuimos juntamente crucificados, pero también con Él fuimos resucitados.
¿Vivimos como resucitados? Y es una pregunta que me confrontó. Señor, ¿vivimos como resucitados? ¿Yo vivo como resucitado? ¿Tengo la revelación para yo poder responderte más allá de lo que has hecho por mí? Más allá de tu respaldo, más allá de todo eso, yo tengo la revelación para responderte si tú me preguntaras en este momento, Bianca, ¿quién dices tú que soy yo? Y en estas madrugadas, con esa pregunta en mi mente, el Señor me dio un sueño cuando estábamos en el funeral de mi papá. Y para mí fue un sueño nada agradable, por supuesto. ¿Quién va a querer soñar con esos escenarios? Sobre todo, bueno, cuando es una persona a la que tú amas. Pero en el sueño, el Señor me habló y me mostró. Y me fue llevando a muchas etapas donde me llevó a dar una respuesta, mi respuesta. Pero el tema no es solo la respuesta, hermano, sino que ahora hay que vivir la respuesta. Ahora hay que vivir la respuesta. Si ya tú la tienes por la revelación del Espíritu y no estás viviendo la respuesta, hermano, detente y sé sincero contigo mismo. Si aún no la tienes y estás viviendo por la información que tienes o por las cosas que Dios ha hecho, qué bueno, y las que va a seguir haciendo. Pero ¿sabes lo que hacen cuando hay una revelación a este tipo de preguntas? Porque son muchas a las que Él va llevando a la gente con preguntas como esta y todas van a lo mismo, a que la gente pueda mirarse adentro y decir, esto es para mí no por lo que ha hecho, sino por lo que es. Sino por lo que es. Cuando Jesús fue allá al bautizo, ¿qué fue lo que ocurrió allí? La voz, este es mi Hijo amado. Y Jesús no había manifestado aún nada, no había hecho nada todavía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero el mismo que escuchó esa revelación, que estaba Juan allí, fue el mismo que un tiempo después, cuando estaba en la cárcel, mandó a sus discípulos, vayan a preguntar si es este o esperamos a otro. El mismo escuchó. Por eso no se trata solamente de cercanía, no se trata solamente de información. Era como para que a Juan no le quedara duda de quién era Jesús. Sin embargo, mandó a preguntar posteriormente, ¿es este o esperamos a otro? ¿Quién dices tú que soy yo?